¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo tiene forma? ¿Por qué nuestra mente le da un rostro a lo que no comprende, una voz a lo que no debería hablar? Bajo las calles de Derry, en el estado de Maine, se oculta algo más antiguo que la memoria humana. Un ente que se alimenta del miedo, que adopta la forma de un payaso, pero que no es en realidad un payaso. Es una idea, una fuerza, una representación del mal primigenio, disfrazada de aquello que más aterra a quien la contempla. Stephen King lo llamó It, pero el mundo lo conoce como Pennywise, el payaso bailarín. A lo largo de las décadas, esta figura se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del horror moderno. Pero detrás del maquillaje blanco y la sonrisa roja, se oculta una historia mucho más profunda, una historia que trasciende el género del terror y se adentra en los abismos de la psique humana. Este video explora la verdadera naturaleza de Pennywise, su origen dentro del universo literario de Stephen King y su simbolismo como encarnación del miedo mismo. Todo lo que escucharás aquí pertenece al mundo de la ficción, una obra literaria, pero como toda gran ficción, su eco resuena peligrosamente cerca de nuestra realidad. Porque tal vez el miedo no necesita existir realmente para devorarnos, solo necesita que lo creamos posible. Antes de que existiera Derry, antes de que los humanos pronunciaran una sola palabra, ya existía algo, un ser sin forma, sin tiempo y sin nombre. Una conciencia que flotaba en el vacío absoluto del macroverso, el espacio entre los mundos. Allí donde ni la luz ni la oscuridad tienen sentido, nació lo que Stephen King llamó It. En la cosmogonía del universo literario de King, el macroverso es una dimensión primigenia que antecede a toda la creación, un lugar más allá de la comprensión humana, y en ese espacio, dos fuerzas opuestas se manifiestan desde el origen. La primera es Maturin, la gran tortuga cósmica, símbolo del equilibrio, del orden, de la creación. La segunda, su contraparte es Eso, una entidad de caos, del hambre, del miedo. Ambas coexistieron desde siempre, pero mientras Maturin observa, medita y crea, Eso devora, corrompe y se ríe. Según fragmentos que el propio King deja en la novela, esta criatura cayó en nuestro planeta millones de años antes de que existiera el ser humano. Desde entonces permaneció latente, dormida en las profundidades, esperando el momento en que el miedo, esa chispa que solo la mente consciente puede generar, apareciera en el mundo. Cuando los primeros humanos caminaron sobre la Tierra, eso despertó y desde entonces ha aprendido a alimentarse de nosotros, pero no de nuestra carne, como un depredador común, sino de nuestras emociones, de nuestros temores más primarios. El miedo para It es energía pura, una sustancia que puede ser saboreada, absorbida y usada para prolongar su existencia. De ahí su costumbre de adoptar formas, no porque las necesite, sino porque entiende que el terror tiene un rostro, y que para cada ser humano, ese rostro es distinto. A lo largo de los siglos, eso aprendió que la infancia es el manantial más dulce del miedo. Los niños temen con pureza, sin lógica, sin filtros racionales. Por eso en Derry, las víctimas son casi siempre los más pequeños, no porque sean más débiles, sino porque creen más fácilmente, y el miedo solo puede devorarte si crees en él. Stephen King nunca ofrece un origen absoluto para It. En realidad, la novela sugiere más de lo que revela, pero entre las líneas se oculta una verdad simbólica. It no representa un demonio tradicional, ni una criatura física. Representa algo metafísico, un concepto, el mal como parte inseparable del universo. It es la risa en el abismo, It es la sombra detrás del pensamiento, It es la idea de que el miedo nunca desaparece. Pero entonces, ¿por qué It se aparece en forma de un payaso? A medida que el miedo se acumula, la entidad toma forma. El payaso, Pennywise, es solo su disfraz más eficaz, porque un payaso es símbolo de inocencia y diversión, pero también es una figura que puede volverse aterradora con solo una sonrisa mal colocada.
El payaso es la risa deformada, la broma convertida en amenaza. Pennywise es la máscara de algo que no entiende la risa, pero la imita para poder cazarte. Pennywise fue la forma que It eligió para presentarse ante el mundo moderno. Un rostro que podría infiltrarse en las pesadillas de una civilización que ya había olvidado temer a los dioses, pero no había dejado de temer a la oscuridad. Pennywise es el resultado de miles de años de evolución del miedo, un símbolo que mezcla lo cósmico y lo cotidiano, lo sobrenatural y lo psicológico. Y mientras los humanos tratamos de darle nombre y sentido, It simplemente ríe, porque para una criatura nacida del vacío, el miedo no es una emoción, es alimento, y cada pensamiento temeroso, cada grito, cada recuerdo de horror, es un banquete que nunca termina. Así nació Pennywise, no como un monstruo físico, sino como un eco del universo, un reflejo de aquello que todos llevamos dentro. Quien jamás da una definición cerrada sobre It, Pennywise. Pero los fragmentos de la historia, dispersos entre It, La Torre Oscura y otras novelas interconectadas, permiten reconstruir un mapa aproximado de esa criatura imposible. It no tiene forma física, su apariencia es una ilusión, una proyección adaptada a la mente de quien la contempla. La forma de Pennywise es un disfraz visual que los humanos pueden tolerar antes de perder la cordura. Detrás del maquillaje y la sonrisa existe algo que no puede describirse. En la novela, los protagonistas llegan a vislumbrar su verdadera esencia a través de un rito conocido como el ritual de Chud. Un enfrentamiento mental y espiritual en el que los límites de la realidad se desintegran. Lo que ven o lo que logran percibir se llama la luz muerta. La luz muerta es el rostro del horror cósmico, una energía consciente que puede adoptar forma, devorar materia y alterar la mente de quien la observe. No es maldad en el sentido humano, es algo que simplemente existe y cuya naturaleza es consumir, como un agujero negro del alma. La forma de Pennywise es, por tanto, una adaptación evolutiva. El payaso no es el monstruo, es la máscara del horror cósmico, la sonrisa, el colorido, el tono burlón. Todo está diseñado para atraer a los niños, para seducir la inocencia y convertirla en terror. Porque Pennywise no devora cuerpos, devora creencias, y solo puede alimentarse de lo que se acepta como real. En la mitología de King, Maturin, la tortuga es la única entidad que entiende la existencia de It, pero incluso ella no puede destruirlo, solo observa, porque It es una parte necesaria del equilibrio, porque sin caos no hay creación, sin miedo no hay valor. En ese sentido, Pennywise no solo es enemigo de los protagonistas, sino también el reflejo de su propia humanidad. Cada niño del club de los perdedores ve en él aquello que más teme. Una figura que materializa sus traumas, sus inseguridades, sus sombras internas. Pennywise es el espejo donde se proyecta todo aquello que la mente ya no puede aceptar. Y eso lo hace invencible, hasta que alguien deja de tener miedo. Además, Pennywise no solo aterra para alimentarse, se alimenta del acto mismo del terror. El miedo produce energía, y esa energía mantiene viva a la criatura. Por eso elige niños, sus emociones son más puras, su fe más fuerte, su miedo más sabroso. En un sentido simbólico, las transformaciones de Pennywise son también una crítica al mundo adulto. Los adultos de Derry no ven, ignoran lo evidente, cierran los ojos ante el sufrimiento. Esa ceguera colectiva es una forma de corrupción, y Pennywise la aprovecha para prosperar. Así el monstruo no solo refleja los miedos personales, sino también los miedos sociales, el abuso, el racismo, la violencia doméstica, la soledad, la pérdida. Pennywise se vuelve entonces un símbolo del mal cotidiano, disfrazado de ficción. El globo rojo que acompaña en sus apariciones es otro de los símbolos recurrentes, una burla a la inocencia infantil, un recordatorio de que incluso lo más simple puede ser un presagio de muerte. El globo flota, como si la niñez misma fuera una trampa, una distracción antes del horror. En última instancia, It no solo es una criatura que cambia de forma,
es el concepto mismo del miedo hecho carne, el espejo oscuro que se adapta a lo que más tememos, ver de nosotros mismos. No importa qué forma tome el miedo, siempre sabrá dónde encontrarte. Si Pennywise devora el miedo, ¿qué nos dice eso sobre nosotros mismos? Porque It no solo es un monstruo cósmico, no es únicamente un ente que habita las alcantarillas de Derry. Pennywise, It, es un espejo de la humanidad, un reflejo de todo aquello que ignoramos, negamos o reprimimos. En la obra, el mal no siempre se manifiesta con garras, colmillos o fuego infernal. El verdadero mal se oculta en la indiferencia, la negligencia y el olvido. Cada acto de abuso, de violencia silenciosa o de corrupción social fortalece a la criatura. Cada niño ignorado, cada secreto que permanece oculto, cada trauma que no es confrontado, son energías que It transforma en poder. El Club de los Perdedores enfrenta a It no solo con valor físico, sino con valores humanos universales: la solidaridad, la empatía, la memoria y la imaginación. Porque Pennywise no se enfrenta únicamente a ellos como individuos, se enfrenta al fracaso colectivo de la sociedad, a lo que ocurre cuando el mal se normaliza y la inocencia se ignora. Cada transformación de Pennywise es un reflejo del miedo interior de su víctima. El líquido vital que cae sobre Beverly refleja la violencia doméstica y la represión de la feminidad. El cuerpo de un niño ahogado que atormenta a Ben simboliza la pérdida y la soledad. Las deformaciones que atacan a Eddie son manifestaciones de la sobreprotección y del miedo al fracaso. Pero más allá de los miedos individuales, Pennywise también encarna los miedos colectivos: la corrupción de los adultos, el racismo, la injusticia social, el abuso de poder, la negación del sufrimiento ajeno. El monstruo nos recuerda que el mal no siempre viene de fuera. Muchas veces nace dentro de nuestras propias ciudades, dentro de nuestras propias vidas. En un análisis, Pennywise puede entenderse como la personificación de la sombra humana, el lado oscuro que todos poseemos y que preferimos ignorar. La obra de King sugiere que mientras la humanidad niegue su propia capacidad de crueldad, indiferencia y olvido, ese lado oscuro seguirá creciendo, alimentándose de nuestra complacencia. El mensaje es claro: el verdadero terror no es cósmico ni sobrenatural, el verdadero terror es humano. It solo se manifiesta con tal intensidad porque encuentra terreno fértil en la falta de vigilancia ética, en el olvido, en la pasividad de aquellos que podrían actuar, pero no lo hacen. Cada sonrisa de Pennywise, cada globo rojo, cada risa infantil deformada, es un recordatorio de que el mal prospera donde hay desconexión emocional, donde la inocencia es ignorada y donde la memoria colectiva falla. El terror de It no termina con su derrota física. Su existencia persiste mientras el miedo siga vivo, mientras la humanidad siga repitiendo los mismos errores, porque Pennywise no es solo un monstruo, es un símbolo del mal perpetuo, una advertencia de que los peores horrores no siempre se esconden bajo la cama, sino en nuestra propia capacidad de herir, ignorar o abandonar. Pennywise es el mal, pero sobre todo es un reflejo de lo que podríamos llegar a ser si olvidamos nuestra propia humanidad. Stephen King nos muestra que la oscuridad puede estar siempre al acecho, pero también que el coraje, la memoria y la empatía son armas más fuertes que cualquier monstruo. Derry es un espejo de nosotros mismos, una ciudad que olvida, que ignora, que reprime y al mismo tiempo un lugar donde la luz puede brillar si nos atrevemos a recordarla. El eco bajo las calles sigue allí, esperando, flotando, recordándonos que el miedo existe, pero que la humanidad puede ser más fuerte.